eres, Señor. Eres el digno, el único Dios que merece todo el reconocimiento, toda honra, toda gloria, Señor. Tú eres santo, eres justo, eres perfecto, eres magnífico. Tienes grande misericordia, Señor, y bondad. Y hasta tus juicios muestran tu santidad, Señor, tu carácter perfecto, Señor. Padre, que podamos entonces conocerte cada vez más. Siempre será mi petición, Señor, para cada uno de los miembros de tu cuerpo, de tus hijos, de aquellos, Señor, que llevan esa chapa también que dice santidad marcada en sus almas, no en algo físico, sino marcados, tatuados, Señor, porque están creciendo a tu imagen perfecta, Señor Jesús. Tú has terminado la obra maravillosa que iniciaste en cada uno de nosotros, en aquello que conformamos tu santa y bendita iglesia, Señor. Tú te vas a seguir glorificando, Señor. Tú has prometido terminar esa obra en cada uno de nosotros. Pero yo te pido, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo tú sigas ayudando, sigas ministrando, sigas capacitando, Señor, sigas formando a todos aquellos que por gracia estamos puestos delante de tu pueblo, Señor, para servir los manjares, las mesas, Señor, que tú pones delante de nosotros. Vamos a hallar ese deleite de contemplar tus pies maravillosos, Señor, por estar sentados escuchándote, Señor. Padre, que nuestras almas puedan hallar deleite en tu palabra, Señor. Dale, Señor, oídos a tu pueblo para que pueda escucharte realmente. Que toda dureza del corazón, que toda distracción, Señor, del alma y que toda preocupación que pueda intentar ahogar tu palabra, Señor, sea infructuoso. Ayúdanos, Espíritu Santo. Amén. Dios es bueno. Maravilloso es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre, Dios. Bien, vamos a Génesis 3, versículo 15. Leo la Nueva Biblia Viva, la NBB. Venimos de dos series maravillosas. Es que cada serie que el Señor nos entrega, cada mensaje, puede que no sea la forma típica de los predicadores modernos, no sea la forma en la que muchos están acostumbrados, a lo mejor, a ver la palabra con tanta meticulosidad, con tanta profundidad, con tanto detalle, por series. Y puede que eso a la carne le cueste un poco seguir las líneas y encuentre pereza, pero ahí es donde precisamente nosotros, los creyentes, debemos de llevarla a los pies y someterla para que encuentre deleite en cada palabra, en cada mensaje que el Señor nos da. Es una dicha, es una honra poder escudriñar su palabra. Y este es un pasaje, pues evidentemente, que cristiano no haya conocido este pasaje. Que cristiano no se sabe lo que ocurrió en el capítulo 3 de Génesis, el momento de la caída de la humanidad con el pecado de Adán y Eva. ¿Y quién nos puede tener hasta este versículo de memoria, el versículo 15, que es uno de los más populares del capítulo, donde ya después del pecado, de la transgresión de la pareja ante la ley de Dios, pues entonces Dios viene y está estableciendo las consecuencias de su pecado, y a cada uno de ellos Dios les da una consecuencia. Al hombre, evidentemente, por ser el que mayor responsabilidad tenía, le dieron su buen pedazo de torta, como quien dice, y ahora le está hablando a la mujer, y pues a la mujer también sufre consecuencias por su transgresión. Y el versículo 15 dice la Nueva Biblia Viva, que es la versión que voy a leer: habrá siempre enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. El descendiente de la mujer, fíjese lo interesante, que no dice la descendencia, que se puede tomar en términos plurales, sino dice el descendiente, haciendo una interpretación más específica y más perfecta del vocablo hebreo, hablando entonces en singular, hablando entonces de solamente que iba a venir una persona. El descendiente de la mujer te aplastará la cabeza
mientras tú solamente le morderás el talón. Si usted no lo sabía, el calcañar, como lo dicen algunas versiones de la Reina Valera, sobre todo las más viejas, las más modernas, pues no usan tanto esa palabra, significa talón. Pasa que es un término que nosotros no usamos acá en Latinoamérica desde hace siglos, no se aplica tanto el español de España, puede que en España se use ese término todavía, no lo sé. Pero aquí es interesante porque vamos a mirar a profundidad. Dios le dice a la mujer que el descendiente habrá siempre la amistad entre ti y la mujer. ¿Qué digo? Le está hablando a la serpiente, perdón. Y entre tu descendencia y la de ella. Y usted dirá, bueno, pero Satanás tuvo hijos, Satanás no puede tener hijos, Satanás es un ser espiritual. ¿Cómo entonces va a venir la descendencia de Satanás? ¿Cómo es eso posible, pastor? No entiendo qué es lo que quiere decir el Señor aquí con que la descendencia de la serpiente, hablando precisamente de todas las consecuencias y todo el linaje pecaminoso y de impiedad, porque recordemos las palabras de mi Señor Jesús que le dijo, hablándole a los fariseos, es que ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, y ustedes la voluntad de su padre siempre quieren hacer, porque Satanás es un pecador y es un asesino desde el principio. Recuerda esas palabras de Jesús en Juan, que son palabras directas, confrontadoras y duras, a una generación de personas que creían que eran muy devotas del Señor, que eran muy santas, que creían que por su celo religioso y estaban cumpliendo hasta con la más mínima detalle de la ley, algo que ya se comprobó que ningún ser humano pudo, ni siquiera los fariseos con su celo. Resulta que se les dice que son unos hijos del diablo, que son unos Satanás. Imagínese usted el Señor Jesús soltando esta declaración y dándole cumplimiento a estas palabras de Génesis 3, de que entonces la descendencia del diablo iba a causar estragos sobre el descendiente de la mujer. Fíjense lo interesante. Pero aquí Dios establece muy claramente que dice que mientras tú solamente le morderás el talón, indicando que el daño que iba a infligir Satanás por medio de su descendencia hacia el descendiente de la mujer era muy inferior tanto en cantidad como en impacto en comparación con el daño que el descendiente de la mujer le iba a realizar a él, que era que le iba a aplastar la cabeza. Aquí pues evidentemente vemos que está hablando de Jesús, porque es el único que pudo, como el mismo evangelio lo indica, fue el hombre fuerte que ató al hombre que estaba de turno, como lo dice esa parábola, hablando figuradamente, que lo ató y le robó el botín, le quitó el botín, hablando ahí de forma metafórica de lo que y de una forma representativa de esto que está aquí. Es decir, el hombre fuerte que pudo entrar al lugar y atar al otro hombre es Jesús, hablando entonces de que le quitó la autoridad, le quitó su influencia, le quitó su poder que tenía sobre la humanidad por causa del pecado y los conducía a la muerte y los despojó. ¿De qué lo despojó? De las llaves, porque ahora tiene toda la autoridad completa y ya por eso Pablo explica, por ejemplo, que ya el pecado no se enseñorea sobre nosotros, porque Satanás no tiene cómo, ya perdió esa autoridad hace tiempo, indicando acá de una manera poderosísima en estos dos pasajes del Evangelio el cumplimiento de esta parte. Pero aquí vemos, si bien es cierto que esto es una profecía anunciada hace milenios de parte de Dios en el mismísimo libro de Génesis, aquí vemos algo que a lo mejor usted no lo había visto de esta forma, pero esto es una profecía que viene en forma de promesa. El plan redentor de Dios para con la humanidad vino envuelto en una promesa. Dios prometió que iba a venir un descendiente de la mujer, que le iba a aplastar la cabeza a Satanás y que solamente le iba a poder morder el talón. Era todo el daño que le iba a hacer. Era una promesa que Dios había hecho a la humanidad, en este momento representada. Seguramente, muy posiblemente, no lo sé, a lo mejor Adán y Eva no entendieron bien completamente lo que implicaba estas palabras. Satanás sí las entendió un poco más, porque curiosamente, por ejemplo, las esposas de los patriarcas empezaron a ser mujeres estériles.
Porque Satanás decía, bueno, como se me dijo que algún descendiente de ellos me va a herir en la cabeza, entonces que ninguno nazca porque no sé quién es. Voy a hacer que sean estériles. Empezaron a haber problemas de esterilidad, contrario también a la promesa y al diseño de Dios de que fructificad y multiplicaos, y era una función primaria. Entonces una mujer, que para la sociedad de la época el ser fértil, el tener muchos hijos e hijas, era una señal también de la bendición de Dios. Y vemos aquí a Jesús entonces envuelto en una hermosa promesa de redención. ¡Wow! Esto nos empieza a dar una óptica distinta de las promesas de Dios y del Evangelio. Quiero que vayamos ahora al último libro de la Biblia. Vamos a Apocalipsis 22:20. Apocalipsis 22. Venimos del primer capítulo y vamos ahora al último, para que podamos entender mejor el enfoque, la línea que el Señor nos da con este mensaje. Que por cierto, estamos mirando, si usted no lo sabe, los días martes de Escatología Bíblica estamos mirando bastante el libro de Apocalipsis. Y ya prácticamente en el último capítulo, al final del capítulo y del libro, dice, Juan escribió: aquel que es el testigo fiel de todas esas cosas, dice: sí, yo vengo pronto. Es decir, el testigo fiel que certifica todas las cosas que vio Juan, las anunciadas proféticamente, es el mismísimo Señor Jesús. Él es el testigo fiel, perfecto. Dice: sí, yo vengo pronto. Amén, ven Señor Jesús. Es interesante que el primer libro que registra los comienzos de la humanidad tiene una promesa redentora, y el último libro que registra el cómo Dios está volviendo a la humanidad caída a los orígenes del diseño que Él había establecido, termina también con una promesa, y en ambas promesas está involucrada el mismo personaje. Entonces hay un hilo conductor de que la promesa, eso que solamente los evangélicos ven como una tarjeta de bonus especial de la bendición de Dios, lo ven solamente como un interés. Es que Dios lo dijo, entonces esto yo me agarro de esto porque esto me trae a mí un beneficio que me cae como anillo al dedo, según la necesidad, el problema, la circunstancia que estoy pasando. Ese es el concepto general que la iglesia tiene con las promesas. Un simple beneficio, un ticket que tú vas y canjeas en el cielo cuando te conviene. Así lo ven. Como cuando vas a una tienda por departamento, a un supermercado, y por tu compra, qué sé yo, X, te ganaste un bono de algo que lo puedes canjear en el momento que lo necesites, un descuento o algo. Así más o menos tienen la percepción la iglesia de lo que son las promesas de Dios. Así lo ven. Hay un programa que a veces yo veo con mi esposa que se llama Cupón Manía. Y son personas que debido al sistema del país de Estados Unidos, pues estos cupones están diseñados pues para que la persona tenga un beneficio a la hora de comprar, pero estas personas han ido más allá. Prácticamente hacen grandes mercados a un costo cero, porque a punta de cupones y cupones y cupones, más de 300, 400, 500 cupones, compran $1,500, $2,000 en comida, que es bastante, en productos, y les sale gratis. Porque eso es un beneficio que le da el sistema de su país en el cual viven, y eso es para residentes o extranjeros por igual. Pues digámoslo que de la misma forma los cristianos han asumido estas generaciones, sobre todo solamente las promesas de Dios, como un beneficio que el Señor me quiso dar, entonces yo lo tomo. ¿Por qué no? Si bien es cierto que cada una de las promesas de Dios nos trae un beneficio, y este mensaje se llama un Dios de promesas, pero vamos a ir más allá de esa superficialidad egoísta interesada que el cristiano tiene detrás de las promesas, porque no son simplemente beneficios, como lo acabo de poner el ejemplo de los cupones, ¿no? Las promesas no son un cupón en el cielo que yo lo canjeo cuando me conviene solamente. Creo que hasta ese concepto superficial, banal, egoísta, hemos llegado nosotros en
en esta generación de cristianos que nos tocó vivir y a la cual pertenecemos. Y creo que esto no es precisamente lo que Dios quiso decir o darnos a entender cuando nos dio tantas promesas establecidas en la Escritura, que como ya lo he dicho en varias oportunidades, la Biblia tiene más de 3.000 promesas. Entonces Dios simplemente no nos quiso dar 3.000 cupones para que lo usemos a disposición cuando mejor nos convenga. Porque la diferencia de las promesas con los cupones es que los cupones tienen algunos una fecha de caducidad y las promesas no. Entonces, bueno, mejor todavía, un beneficio que lo uso cuando me convenga, porque no vence. Ese es realmente el concepto de las promesas que Dios quiere que su pueblo tenga. Así quiere Dios que nosotros manejemos este tema. Y vamos a entender el por qué debemos de salir de ese esquema o ir más allá de esa superficialidad a conveniencia egoísta que le damos a las promesas, que no es simplemente un cupón celestial, por darle algún tipo de significado. Porque no es cualquier cosa lo que acabamos de ver. El plan redentor para devolver a la humanidad a su diseño está envuelto en una promesa. Y el último capítulo de la Biblia, que registra prácticamente ya que la iglesia, que la humanidad volvió a ese diseño, o está a punto de terminar, está envuelto también en una promesa. Esto no es casualidad, y está envuelta la misma persona. El centro de la promesa es la misma persona. Interesante esto. Y yo quiero entonces seguir añadiéndole este mensaje diciendo que en el hebreo la palabra que se traduce para nosotros como promesa tiene dos significados, y la palabra promesa, o sea, la traducción promesa para nosotros está relegado en un segundo lugar, porque la primera definición que le dan los hebreos para lo que usted y para mí es una promesa son dichos, palabras. Ese es el significado. A lo mejor usted dirá, bueno, pero es que para nosotros palabra es algo muy genérico. Sí, puede ser, es cierto. La otra palabra que usan, porque hay varias, otra palabra hebrea es la palabra dabar, que significa palabra también. La palabra omer significa dicho, y ambas también significan promesa. Entonces ellos entienden que cada palabra y cada dicho de Dios es una promesa, ya sea para hacer el bien o ya sea para castigar el mal. Porque las advertencias de Dios, por ejemplo, que vemos en relación al pueblo de Israel cuando Dios le mandaba al profeta para que se arrepintiesen de su pecado, para que dejaran la idolatría y volviesen otra vez a Él, esas advertencias son una promesa. Porque Dios prometía que si no se arrepentían iban a sufrir, por ejemplo, las consecuencias de sus pecados, de sus actos. Entonces, hasta las mismas advertencias son una promesa, son dichos, son palabras de Dios. Fíjense entonces el cruce de significado o el entrelazo entre las palabras, entre estos significados. O sea, no hay tanto una separación como a veces nosotros en nuestra concepción cultural occidental podemos asumirla. Y pues en el griego tenemos la palabra también evangelía o evangelma, que significa directa y literalmente promesa, más el concepto que nosotros manejamos actualmente. Entonces pues la promesa de Dios constituye el hilo conductor de toda la historia de la salvación. Historia que se tensa como un arco entre promesa y cumplimiento. Esto es interesantísimo verlo desde este punto de vista. La promesa es el hilo conductor que está presente y que conlleva todo lo que es el cumplimiento profético en el ámbito de la salvación. La promesa. Vamos a ver ahora otro aspecto importante del por qué es el sentido de lo que son las promesas de Dios. La promesa de Dios no debemos verla simplemente como un cupón, como ya lo expliqué. Vamos al Salmo 12, versículo 1. Aquí sigo leyendo la Nueva Biblia Viva. No es un salmo largo, es un salmo relativamente corto, de apenas 8 versículos.
leo la Nueva Biblia Viva. Señor, un salmo interesante, ayúdanos. Rápidamente van desapareciendo los piadosos. Ya no queda gente fiel en este mundo. Se mienten unos a otros, hablando con labios aduladores. Ya no hay sinceridad. Fíjense que la preocupación del salmista es que, imagínense usted, este salmo fue escrito hace siglos atrás, hace milenios atrás, porque este salmo fue escrito según alrededor de unos 7 siglos antes de Cristo, es decir, imagínense, casi 3000 años atrás. El salmista escribió esto y desde su punto de vista, en esa época, imagínense usted, que hubiese pensado si hubiese vivido en la época que estamos viviendo nosotros. Él decía que los piadosos, o sea, la gente honesta, íntegra, de buen proceder, por decirlo de alguna forma, estaba desapareciendo en esa época y rápidamente. Y que ya no quedaba gente fiel en ese mundo. O sea, en esa época ya no había gente en quien confiar, gente honesta, sincera, íntegra. ¿Por qué? Porque se mienten unos a otros, hablando con labios aduladores, y ya no hay sinceridad. Es decir, al salmista le preocupaba esta actitud de las personas, algo que hoy día sí es importante a nivel legal, más que todo, pero a nivel cultural ya como que se ha normalizado el ser deshonesto y ser no ser íntegro. Y dice luego el salmista: el Señor acabará con todo labio adulador y toda lengua vanidosa, que dice: mentiremos cuanto se nos antoje, la boca es nuestra. Esto se puede traducir hoy día: yo hago lo que me da la gana, pues yo soy mayor de edad. Lo estoy poniendo desde ese punto de vista, que se ve bastante hoy día también. La boca es nuestra, ¿quién nos podrá callar? O sea, ¿quién me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer? ¿Quién me va a decir a mí lo que yo tengo que decir? Esa es la actitud prepotente y soberbia que hoy día se encuentra. Y uno lo ve bastante por las redes sociales. El Señor responda: yo me levantaré y defenderé a los oprimidos, a los pobres, a los necesitados, los rescataré como ellos anhelan. Esta es la respuesta que el Señor le da al salmista, en contraposición a la actitud que tiene, vamos a decirlo así, o que predominaba en la época en la que él escribió esto. Que él se va a levantar y va a defender a los oprimidos. ¿Por qué? A los pobres. ¿Por qué los va a defender? ¿De qué los va a defender? De los labios aduladores, de los que mienten, de los que difaman. A los necesitados los rescataré como ellos anhelan. Y fíjense lo que continúa diciendo: segura es la promesa del Señor. Es decir, la promesa en sí es segura. ¿Pero por qué segura? Porque el Señor lo dijo. Pero ¿qué relación hay que nos da a nosotros los creyentes certeza, seguridad, garantía, confianza, esperanza, anhelo, expectativas, cuando usted se para sobre una promesa de Dios? ¿Por qué? ¿Qué le hace tener ese sentido que produce en nosotros esta sensación espiritual, este estado espiritual de garantía, como ya lo acabo de explicar? ¿Qué es lo que lo produce? Segura es la promesa del Señor, como plata 7 veces refinada. Las promesas de Dios, o la promesa, estamos hablando en términos generales, que ya ahí puedo meterlas todas, no son más que una extensión del carácter de Dios. Fíjense entonces el contraste que hace el salmista. El salmista hace un contraste entre la forma de proceder de sus contemporáneos, que son unos aduladores, son unos mentirosos, son unos deshonestos, no son sinceros, hablando entonces que eso es lo que esas personas son, y lo compara con el Señor diciendo: tus promesas son 7 veces refinadas como la plata. Es decir, hablando de santidad, de pureza, de brillo celestial. Entonces, ¿por qué las promesas son así? Porque Dios es así. Es decir, cada una de las promesas, de las más de 3000 promesas que existen en la Biblia, no son más que una manifestación
manifestación del carácter de Dios para con nosotros. ¡Wow! Entonces las promesas no son simplemente un cupón que me beneficia, sino en ellas Dios ha reflejado su carácter. Es una forma más de conocerle. Pero nosotros somos tan carentes, somos tan superficiales, somos todavía tan mundanos, tan carnales, y estamos bregando con el pecado que nos cuesta ir más allá de lo que la promesa nos da como un beneficio. Que hasta el mismo beneficio que tiene cada una de las promesas directamente nos hablan de un aspecto bondadoso, misericordioso, amoroso del Dios que tenemos. Entonces, debemos de tomar las promesas ya por el simple hecho de ver esto de la forma como lo veníamos mirando. ¡Wow! Señor, entonces en cada una de esas maravillosas promesas te encuentro, te hallo, te conozco y puedo vivir mejor conociéndote. Ah, pastor, yo pensaba que las promesas eran solamente un beneficio para mí y para usted. Sí, es verdad, hay un beneficio. Pero el centro mismo de la promesa no es el beneficio. Ese es el detalle. El centro mismo de la promesa es el mismo Dios, es tu Redentor, es tu Salvador, que por medio de ellas se te manifiesta, se te muestra cómo es Él, un poco más. Ah, hasta ahí no llegamos, porque hasta ahí nos enseña, porque no nos han enseñado a ir más allá del beneficio. Nos engolosinamos con el beneficio, pero Dios no quiere que nos engolosinemos con el beneficio. Dios quiere que nos engolosinemos con Él. En todo y por todo, Él debe ser el mayor deleite de nuestras vidas. Entonces, el alma se contenta, la carne se contenta porque encuentra un respirito en medio de estas circunstancias que estamos viviendo o en la dificultad que puedes estar atravesando a nivel personal. Sí, es cierto, es verdad. Tu mente descansa porque haya anhelo, paz, consuelo. Sí. Pero más allá de todo ese beneficio, Dios, está un Señor maravilloso que 7 veces purificado, santo y puro. Esto me hace recordar a Isaías. Es que me impacta cada vez que yo leo a Isaías su conversión, porque fue confrontado con la santidad misma de Dios, y eso lo hizo ver su impureza. Dijo: yo no soy digno de estar delante de un Dios tan santo y tan puro. Yo voy a morir, Y eso es lo que debemos de lograr nosotros ver el carácter de Dios en cada una de las promesas. Empezar a ver la cruz, empezar a ver el Redentor, así como lo vimos en Génesis 3, que es una promesa, es una profecía envuelta en una promesa, o fundada sobre una promesa. Va a venir un descendiente que te va a herir en la cabeza, descendiente de la mujer, va a venir. Aunque evidentemente es una promesa que no se cumplió, y usted muy bien lo sabe, de forma instantánea, inmediata. Hubo un lapso de tiempo, sí es verdad, pero se cumplió. El Señor responde: yo me levantaré, defenderé a los oprimidos, a los pobres, a los necesitados, los rescataré como ellos anhelan. Segura es la promesa. Por eso que usted haya seguridad en la promesa, porque el que promete es 7 veces refinado, o como lo dice la boca, 3 veces santo también. Santo, 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 cantan los ángeles. Señor, sabemos que para siempre guardarás a los tuyos del poder de los malos. ¿De cuál maldad entonces está hablando aquí el salmista? Está hablando entonces de los que lisonjean, de los que mienten, de los que difaman con la boca a diestra y siniestra, dañando. Aunque ronden por todas partes y la maldad sea exaltada por toda la tierra. Aunque a esa sea el escenario, fíjese cómo lo está poniendo, las promesas de Dios son un baluarte, son una fortaleza, porque es Dios mismo manifestándose a través de esa promesa, que usted sepa de memoria, que usted lea en la Biblia, que usted le guste, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué entonces ahora son tantas, pastor? Ahora yo te voy a responder esa pregunta, porque Dios quiso, porque Él es tan vasto, tan grande, tan infinito,
que se esparció por más de 3.000 promesas, para que en cada una de ellas le sigamos mirando, le sigamos encontrando, le sigamos conociendo. Y encima de eso, tú y yo somos beneficiados. ¡Wow! Tremendo esto. Por eso le digo, si con este mensaje usted no crece en un conocimiento más pleno y a una experiencia viva del poder de Dios, de quién es nuestro Dios y nuestro Salvador, pues entonces váyase con Cristo de una vez. Vamos ahora a Lucas, capítulo 24. Lucas 24:32. Aquí leo la NTV. Bueno, ya en este punto del Evangelio, ya pues Jesús murió, Jesús resucitó, pero como está recién resucitado, se está empezando a dar a conocer a los suyos, se está empezando a mostrar a los apóstoles, se está empezando para que empiecen a testificar de su resurrección. Está apenas recién comenzando. Así que la mayoría todavía cree que Él no ha resucitado, o sea, están preocupados más bien por la persecución de los fariseos. Los apóstoles estaban escondidos un poco porque tenían temores. Bueno, si le hicieron esto al maestro, que era tan popular, tenía tanta influencia, ¿qué nos van a hacer a nosotros que somos sus seguidores? Entonces, estaban en eso, ¿sí? Porque todavía, como le digo, Jesús todavía no se les había aparecido completamente y todo aquello. Ese era el momento. Jesús entonces se le aparece a los de Emaús, si usted lo sabe, los que van camino de Emaús, les da una cátedra profética de cumplimiento de que Él era Él. Bueno, es que verdad, desapareció delante de sus ojos, fue uno de los primeros a los que se les apareció resucitado. Y leemos a partir del versículo 32, para ya tener este contexto claro, empezamos a leer. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Ellos venían apesadumbrados, ellos venían acongojados, ellos venían medio tristongo por el camino hablando de lo que había pasado. Pero aquí dice que en menos de una hora, es decir, se les levantó el ánimo, se les quitaron las ganas de comer porque se habían reunido a comer, se regresaron a toda marcha. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Luego, los dos de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Ok, llegaron al sitio donde estaban los 11 apóstoles reunidos junto con otro grupo que ya estaba empezando a decir Cristo resucitó porque se le apareció a Pedro, y estaban debatiendo, estaban escuchando, y en ese momento se incorporan a la conversación los dos de Emaús. Fíjese lo que está pasando en el lugar. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo, pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. Si usted pensaba que los evangélicos actuales eran medio místicos, mire que esto no es nuevo en la iglesia. Los apóstoles también eran medio místicos, creían que estaban mirando un fantasma. No se les pasó por la cabeza en ningún momento que eran maestros. ¿Por qué están asustados?, les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Qué privilegio los de Emaús, que lo vieron desaparecer y lo vieron aparecer. Qué brutal es en ese momento para los de Emaús. Lo vieron desaparecer delante de sus ojos y lo vieron aparecer delante de sus ojos. Espectacular. Fueron testigos presenciales de Jesucristo resucitado 2 veces. Miren mis manos, miren mis pies, pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Claro, el impacto de cómo se están sucediendo las cosas, lo que acaba de ocurrir, es algo bastante sorprendente, que están apenas asimilando del todo, a pesar de que lo están tocando. Impresionante. Entonces les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer?
mientras ellos miraban, impresionante. Wow, sí, es Jesús, porque los fantasmas no tienen cuerpo, ni tampoco se sientan a mover pescado, es Jesús. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. El Señor, de forma resumida en este pasaje, les está recordando las diferentes promesas y las diferentes profecías que iban a estar alrededor de la vida del Mesías y que ya se estaban cumpliendo en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Porque muchas de estas profecías fueron envueltas, como ya lo dije al principio, en forma de promesa. Y se lo está recordando y le está abriendo el entendimiento como hizo con los demás, para que pudiesen tener la comprensión sobre cada una de estas promesas. Tremendo. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Fíjese ahora lo que le anuncia, que viene el cumplimiento profético de estas otras promesas, hablando ahora del Evangelio. Ojo con esto, porque se va a empezar a predicar a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Cuando usted y yo proclamamos el Evangelio, cuando usted y yo vamos y compartimos, estamos siendo testigos del cumplimiento de una promesa, de una profecía cumpliéndose. Y eso a nosotros nos brinda mayor esperanza y consuelo. Ahora enviaré el Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Ya usted sabe que esto empezó a tener su cumplimiento en Hechos 2, porque ellos no fueron los únicos que recibieron la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, sino que luego todo creyente pasa por la llenura y el sello del Espíritu Santo. Entonces, esta promesa que vemos acá establecida se sigue cumpliendo y cumpliendo y cumpliendo y cumpliendo a lo largo del tiempo. Y eso es una promesa. Aquí mismo el Señor lo dice. Mi Padre prometió el Espíritu Santo. Y va a venir el Espíritu Santo. Quédense quietos aquí ustedes. Por eso que luego cuando usted lee en el libro de los Hechos, Pedro se asombra cuando le llega el reporte de que Esteban y que estaban los gentiles recibiendo también el Evangelio y la palabra, y escucha que el Espíritu Santo está viniendo sobre ellos y dice, mira, fíjense, hasta para los gentiles también el Evangelio fue dado y también la promesa del Espíritu Santo. O sea, Pedro en este momento creyó que era solamente para ellos, pero esto se amplió la promesa de Dios de una forma maravillosa. Vamos ahora a Hechos 13, versículo 26. Leo la Reina Valera 60. En este punto, pues ya Pablo se convirtió, ya dejó de ser un perseguidor. El Espíritu Santo lo llama junto con Bernabé para empezar la obra misionera. Salen, ya han pasado por Chipre, ya llevan varios lugares de donde han predicado y han caído ahora acá en esta ciudad y empiezan a predicar. Pero fíjense lo que vamos a mirar acá, algo bastante interesante. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén.
los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Todo el mensaje que fue anunciado al pueblo de Israel, que estaba envuelto, que venía en forma de profecía y envuelto en una promesa, apuntaba y era el santo evangelio que usted y yo tenemos. El evangelio es la principal promesa dada a la humanidad y que es ese hilo conductor que comenzó en Génesis 3:15 y que nos conduce a Apocalipsis 22:20, lo que vimos al principio. El evangelio es la principal y la mayor promesa que hoy día la humanidad tiene y que la iglesia también está tratando como un bonus de cupón celestial para beneficio personal. ¿Por qué yo digo esto? Porque por eso precisamente está el evangelio de la prosperidad. Lo ven simplemente como una forma de obtener algún beneficio que me alivie y que me mejore la vida en este tiempo, para yo vivir como yo quiero, o como dicen algunos por ahí, para vivir como Dios manda. Tratando entonces el evangelio como un tiquete de bonus, que lo uso a conveniencia para satisfacer mis necesidades egoístas. Y por eso el evangelio de la prosperidad es tan común, se esparce tan rápido y es tan aceptado en muchos círculos, completo o en parte, como quiera verlo. Porque tratan al mismo evangelio, que es la principal promesa que usted y yo tenemos, de esa forma. Indicando esto entonces que muchos ni siquiera conocen correctamente esta promesa. Usted a lo mejor sabía que el evangelio son buenas noticias, porque eso es lo que significa la palabra griega, buena noticia. Pero estas buenas noticias son una promesa, si usted no lo sabía. Le dije, todo comenzó con una promesa y termina con una promesa. Pero entre Génesis y Apocalipsis está toda la línea de tiempo con las diferentes promesas, y la principal de ellas es el santo y glorioso evangelio de Jesucristo, que conecta perfectamente y es la transición entre Génesis y Apocalipsis. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, es decir, a nosotros, es decir, a usted y a mí, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Fíjese entonces que si el evangelio a nosotros no es precisamente el que nos motiva, el que nos insta cada día a vivir, entonces no estamos entendiendo las demás promesas que complementan la principal promesa del evangelio, es decir, esas 3.000 que ya he mencionado. No tienen sentido, porque todas están perfectamente entrelazadas y conectadas con la principal promesa que es la del evangelio. Es más, desde mi punto de vista personal, si Dios hubiese querido dar una sola promesa, que es la del evangelio, nos hubiese bastado para siempre, por lo poderosa que es la promesa del evangelio, por lo que implica la promesa del evangelio. Esa sola promesa hubiese bastado. Pero Dios no quiso que fuese una sola, que fuesen muchas más, que complementasen, que alimentasen, que exaltasen la promesa maravillosa del evangelio. Y terminamos con Gálatas 3, versículo 10. Aquí lo la Nueva Biblia Viva. Los que se aferran a la ley para salvarse están bajo la maldición de Dios. Las Escrituras dicen claramente: malditos los que quebrantan cualquiera de las leyes que están escritas en el libro de la ley de Dios. Eso está así establecido. Salta a la vista, pues que nadie podrá jamás ganar el favor de Dios por obedecer la ley, porque está escrito: el que halla la vida, la halla solo porque confía en Dios. Es decir, a pesar de que la ley fue la base de la salvación en el primer pacto, nadie logró obtenerla por el cumplimiento, porque todos
su propia condición espiritual, primero, y segundo, que no tiene la capacidad de hacer lo necesario para revertirla ni para ganarse el favor de Dios. Ese era el propósito de la ley. Ese es el propósito de la ley. Por eso es que en Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo y capacitados por la gracia, es que podemos lograr obedecer y vivir como Dios quiere. Y basado en los méritos de Jesucristo, no en mi capacidad ni en tu capacidad de obedecer. Porque nuestra obediencia es imperfecta. Por eso el único que pudo cumplir con las exigencias de la ley, el postrer Adán, Jesucristo, fue el único que lo pudo hacer. La ley, en cambio, no se basa en la fe, ya que dice que para tener vida hay que obedecer las leyes de Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, tomando sobre sí mismo la maldición por amor a nosotros, porque dice en las Escrituras que es maldito el que es colgado en un madero. Toda maldición que el hombre sufre viene como consecuencia de transgredir la ley de Dios. Todas. Porque esa es la consecuencia, eso es lo que está establecido. La transgresión de la ley trae consecuencias, que es lo que hoy día se conocen como maldición. Entonces, si el ser humano, prácticamente por su propia culpa, vive bajo la maldición y no puede quitarse la maldición, tiene que venir otro a quitársela, que este en el caso de Jesús, es Cristo. Y así sucedió para que ahora Dios pueda también a los gentiles dar la misma bendición que prometió a Abraham, y para que nosotros podamos recibir la promesa del Espíritu Santo a través de esta fe. Hermanos, les pondré un ejemplo. Cualquier contrato humano, si es por escrito y está firmado, tiene que ser cumplido. Nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que se ha firmado. De la misma manera, Dios le hizo promesas a Abraham y a su descendencia. Pablo entonces ahora usa la alegoría de algo que hoy día conocemos aquí a nivel de Occidente perfectamente, como es un contrato escrito, como es un pacto entre varias partes firmado por notaría, si usted lo quiere ver, que es por una autoridad, en la que está establecido los reglamentos, las cláusulas de dicha relación. Así lo vemos nosotros. Y Pablo está diciendo que las promesas de Dios están bajo esa misma estructura legal, judicial, delante del cielo. Que las promesas de Dios, espiritualmente hablando, tienen ese carácter judicial, legal para el cielo. Claro que Dios mismo es el juez. Jesús es abogado. De la misma manera, Dios les hizo promesas a Abraham y a su descendencia. Y a su descendencia. Hago énfasis en esta versión como lo dice de esta forma. ¿Por qué? Porque mire lo que continúa diciendo el apóstol Pablo. Dios, noten ustedes, que no dice que las promesas eran para los descendientes de Abraham, como si fueran muchos. No está hablando en plural. No está hablando entonces refiriéndose a los hijos de Abraham, ni a los israelitas, ni a los judíos, ni a los hebreos. No. Sino que dice para su descendencia. Pues bien, esa descendencia es Cristo. Lo que quiero decir es lo siguiente: Dios hizo un pacto con Abraham, y ese pacto no fue cancelado, ni la promesa quedó anulada por la ley que vino 430 años más tarde. Si al obedecer esa ley recibiéramos la herencia, entonces ya no sería creyendo en la promesa de Dios. Sin embargo, Dios se la concedió a Abraham gratuitamente cuando Abraham confió en las promesas de Dios. Entonces no es cualquier cosa que la principal promesa se acceda a ella por medio de la fe, que también, según Efesios 2:9, es un don dado por Dios, y por el arrepentimiento, ya que esa promesa principal de redención es Cristo mismo. Y por eso aquí dice el apóstol Pablo que Dios le hizo promesas a Abraham y a su descendencia, porque Jesús viene por el linaje de Abraham, de esa línea viene, indicando entonces que esa promesa era el pacto, el contrato establecido por Dios, por el cual nosotros tenemos acceso por medio de la fe. Entonces no es cualquier cosa. Pónganse sobre sus pies, vamos
mensaje, de que de verdad el tema de la promesa del Señor tiene una connotación más allá de la superficial materialista que hemos estado mirando, y que de verdad entonces el deleitarnos en sus promesas comienza no solamente por el hecho de deleitarnos en el beneficio que la promesa me trae, sino en el Dios, en mi Señor, en mi Salvador, en tu Creador, en tu Padre, que está como el centro y el fundamento de la promesa. Y si tomamos en cuenta entonces que la principal promesa, que es la que acabamos de mirar hoy, es el Evangelio mismo de Jesucristo, ese que a lo mejor usted dice, pero es que ya yo conozco el Evangelio. Sí, está bien, conoces el Evangelio, pero eso no quiere decir que no pasemos la eternidad y lo que nos resta de vida deleitándonos y complaciéndonos en esa principal promesa, que es el Evangelio mismo de Jesucristo, que es ese arco tensor que une perfectamente las promesas de Génesis y la promesa de Apocalipsis. Si usted quiere ver la línea de la historia de la humanidad, véalo en la línea de la promesa. En una promesa reposa la humanidad, en una promesa de redención que comenzó en Génesis, alcanzó su clímax máximo con la entrada en vigencia del Evangelio y concluirá con otra promesa en Apocalipsis. ¡Wow! ¡Qué hermoso es esto! Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por llevarnos una vez más a tu palabra para que podamos verte mejor, para que podamos comprenderte mejor, Señor, a pesar de nuestra condición, Señor, que nos cuesta, Señor, pues somos seres imperfectos, Señor, que estamos en una lucha constante contra el pecado, que somos seres finitos. Podamos comprender, vamos a tener un respeto profundo por quién eres tú, Señor, y vivir mejor para ti, por medio de la promesa del maravilloso y santo Evangelio. Padre, ayuda a tu pueblo a que cada día comprenda más quién eres tú, Señor, y que por cada una de esas promesas que tú nos has dado, ellos entonces puedan verte, ellos puedan conocerte, Señor Jesús, y que vayan entonces más allá del beneficio que ellos puedan obtener, que está establecido por las promesas que tú nos has dejado, Señor, y que de esta forma ellos puedan valorar más la principal promesa que es el Evangelio, que ellos puedan vivir más conforme a la promesa del Evangelio, que ellos puedan, Señor, entonces propagar más la promesa del Evangelio, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor, y bendícelo, Padre, en el nombre de Jesús.